El hombre que la historia recuerda como Leopoldo Fortunato Galtieri nació el 15 de julio de 1926 en la localidad de Caseros, un suburbio ubicado en el conurbano bonaerense de Argentina. Caseros era por entonces un poblado modesto, habitado principalmente por familias de inmigrantes europeos que habían llegado a las costas del Río de la Plata buscando una vida mejor. Entre estas familias se encontraban los Galtieri, quienes habían emigrado desde Italia a finales del siglo XIX, formando parte de la gran ola migratoria que transformó profundamente la composición demográfica y cultural de Argentina. Su padre, Nicolás Galtieri, era un obrero de origen calabrés que trabajaba largas jornadas para mantener a su familia. Su madre, María Angélica Castelli, también descendía de inmigrantes italianos. El hogar de los Galtieri era humilde pero no indigente, representativo de la clase trabajadora argentina de aquella época. Leopoldo fue el segundo de 4 hijos, y desde temprana edad mostró una personalidad dominante y un carácter decidido que lo distinguirían a lo largo de su vida. La infancia de Galtieri transcurrió durante los turbulentos años de la década de 1930, cuando Argentina enfrentaba las consecuencias de la Gran Depresión Mundial y atravesaba una profunda crisis política que culminaría con el golpe de Estado de 1930, el primero de una larga serie de intervenciones militares que marcarían el siglo XX argentino. El país que vio nacer a Galtieri era una nación dividida, donde las tensiones entre las élites tradicionales, las clases medias emergentes y un proletariado cada vez más organizado presagiaban décadas de inestabilidad. Cualquier análisis de la vida de Galtieri debe comenzar por explorar la historia de Argentina y su compleja relación con las Fuerzas Armadas. A diferencia de muchos países latinoamericanos, Argentina había experimentado durante las primeras décadas del siglo XX un periodo de notable prosperidad económica y relativa estabilidad institucional. Entre 1880 y 1930, el país se había convertido en una de las economías más prósperas del mundo, atrayendo millones de inmigrantes europeos y desarrollando una infraestructura moderna financiada por las exportaciones agrícolas. Sin embargo, esta prosperidad descansaba sobre bases frágiles. El modelo agroexportador beneficiaba principalmente a la oligarquía terrateniente, mientras que las masas de trabajadores urbanos y rurales permanecían en condiciones precarias. Cuando la crisis económica mundial de 1929 golpeó las exportaciones argentinas, el sistema político no pudo absorber las tensiones resultantes. El golpe militar de 1930, liderado por el general José Félix Uriburu, inauguró lo que los historiadores argentinos han llamado la década infame, un periodo caracterizado por el fraude electoral, la corrupción y la exclusión política de amplios sectores de la sociedad. Este contexto de intervención militar, recurrente en la política argentina, resulta fundamental para comprender la trayectoria de Galtieri. En un país donde los uniformados habían derrocado gobiernos en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y finalmente en 1976, la carrera militar ofrecía no solo una profesión respetable para un joven de clase trabajadora, sino también un camino hacia el poder político. Galtieri ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1943, el mismo año en que otro golpe de Estado llevaba al poder a un grupo de coroneles entre los que se encontraba Juan Domingo Perón. Los años de formación militar de Galtieri coincidieron con la era peronista, un periodo de profundas transformaciones sociales que polarizó a la sociedad argentina. Perón, desde su posición como secretario de Trabajo y Previsión, construyó una base de apoyo entre los trabajadores industriales que lo llevaría a la presidencia en 1946. Su gobierno implementó políticas de redistribución del ingreso, expandió los derechos laborales y promovió la industrialización por sustitución de importaciones, pero también cultivó tendencias autoritarias que generaron la oposición de las clases medias, la Iglesia Católica y sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Galtieri se graduó del Colegio Militar en 1945 como subteniente de ingenieros, una especialidad que combinaría a lo largo de su carrera con estudios en la Escuela de Ingenieros del Ejército. En estos primeros años de su carrera profesional, el joven oficial desarrolló una reputación de disciplina y eficiencia técnica, aunque sus habilidades políticas y su ambición personal también comenzaban a hacerse evidentes. Sus superiores lo describían como un oficial competente,
pero también como alguien con una notable capacidad para cultivar relaciones y posicionarse estratégicamente dentro de la jerarquía militar. El derrocamiento de Perón en 1955 por la autodenominada Revolución Libertadora marcó el inicio de casi 2 décadas de inestabilidad política en Argentina. Los sucesivos gobiernos, tanto civiles como militares, intentaron sin éxito resolver el problema de qué hacer con el peronismo, un movimiento político que, pese a estar proscrito, continuaba siendo la fuerza más popular del país. Esta incapacidad para encontrar una solución democrática al conflicto político argentino alimentó una espiral de radicalización que culminaría en la violencia de los años 70. Durante estos años, Galtieri continuó ascendiendo metódicamente en la escala jerárquica del ejército. Fue promovido a teniente en 1947, a capitán en 1952, a mayor en 1958, a teniente coronel en 1962 y a coronel en 1968. Su especialización en ingeniería militar le permitió participar en diversos proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de caminos y puentes en regiones remotas del país. También completó cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de las Américas en Panamá, una institución que entrenaba a oficiales latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, y que sería posteriormente cuestionada por su rol en la formación de los militares que protagonizaron las dictaduras del Cono Sur. El retorno de Perón al poder en 1973, tras 18 años de exilio, representó un breve interludio de esperanza democrática que rápidamente se transformó en pesadilla. El viejo líder, ya enfermo, no pudo controlar las tensiones entre los sectores de izquierda y derecha de su movimiento. Tras su muerte en julio de 1974, su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel, asumió el poder en medio de una crisis económica galopante y una escalada de violencia política que enfrentaba a grupos guerrilleros de izquierda con organizaciones paramilitares de derecha. Es en este contexto de caos donde Galtieri emergió como una figura cada vez más prominente dentro del ejército. En 1975 fue ascendido a general de brigada y asignado al comando de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Rosario. Desde esta posición, Galtieri participó activamente en las operaciones antisubversivas que el gobierno de Isabel Perón había autorizado a través de decretos secretos. Estas operaciones, que combinaban acciones legales con métodos clandestinos de represión, prefiguraban la guerra sucia que se desataría después del golpe de 1976. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron una junta militar integrada por los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este golpe, que sus perpetradores denominaron Proceso de Reorganización Nacional, fue diferente a los anteriores en su alcance y brutalidad. Los militares no se proponían simplemente restaurar el orden para luego convocar elecciones, como habían hecho en ocasiones anteriores. Su objetivo declarado era transformar profundamente la sociedad argentina, erradicando lo que consideraban las causas de la subversión y el populismo. Galtieri apoyó entusiastamente el golpe y se integró plenamente al aparato represivo del régimen. Durante los primeros años de la dictadura, el general continuó su ascenso, siendo promovido a general de división en 1977 y asumiendo el comando del Segundo Cuerpo de Ejército con sede en Rosario. Esta jurisdicción, que abarcaba las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, fue escenario de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de miles de personas. La represión desatada por la dictadura fue de una magnitud sin precedentes en la historia argentina. Se estima que entre 15.000 y 30.000 personas fueron desaparecidas durante los años del proceso. Miles más fueron asesinadas, encarceladas o forzadas al exilio. Los militares no solo persiguieron a los miembros de organizaciones guerrilleras como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que extendieron su represión a sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas, profesionales y cualquier persona sospechosa de simpatizar con ideas consideradas subversivas. Galtieri, como comandante de una de las principales jurisdicciones militares del país,
tuvo responsabilidad directa en esta represión. Los centros clandestinos de detención bajo su mando fueron escenario de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Aunque Galtieri siempre negó su participación personal en estos crímenes, las investigaciones posteriores documentaron su conocimiento y autorización de los métodos empleados. El general, sin embargo, no mostraba ningún remordimiento. Consideraba que la represión era una guerra necesaria contra el comunismo y que los métodos empleados estaban justificados por las circunstancias. Mientras la represión se intensificaba, Galtieri cultivaba cuidadosamente sus relaciones políticas tanto dentro como fuera del país. En 1979 viajó a Washington como parte de una delegación militar y estableció contactos con funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado. Estos vínculos se fortalecerían durante la administración de Ronald Reagan, que asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 1981 con una agenda de confrontación con la Unión Soviética y apoyo a los regímenes anticomunistas de América Latina. Suscríbete si te está gustando el video. En diciembre de 1979, Galtieri fue nombrado comandante en jefe del ejército, el cargo más alto de la fuerza. Este nombramiento lo colocó automáticamente como miembro de la junta militar que gobernaba el país, junto al almirante Armando Lambruschini de la Armada y el brigadier Omar Grafiña de la Fuerza Aérea. Sin embargo, la presidencia del gobierno de facto correspondía en ese momento al general Roberto Eduardo Viola, quien había sucedido al general Jorge Rafael Videla en marzo de 1981. La gestión de Viola estuvo marcada desde el principio por la crisis económica y las divisiones internas del régimen. El modelo económico implementado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz durante el gobierno de Videla había liberalizado el sistema financiero y abierto la economía a las importaciones, pero también había generado una monumental deuda externa, destruido gran parte de la industria nacional y provocado una inflación galopante. Cuando la burbuja especulativa finalmente estalló en 1980 y 1981, millones de argentinos vieron evaporarse sus ahorros y sus empleos. Viola intentó implementar algunas reformas moderadas y abrió un diálogo limitado con sectores políticos y sindicales. Estas medidas, sin embargo, fueron vistas por los sectores más duros del régimen, entre los que se encontraba Galtieri, como signos de debilidad inaceptable. La presión sobre Viola aumentó cuando el presidente enfermó en noviembre de 1981 y debió ser hospitalizado. Galtieri aprovechó la oportunidad para orquestar su remoción. El 22 de diciembre de 1981, Galtieri asumió la presidencia de Argentina tras un golpe palaciego que desplazó a Viola. El nuevo presidente concentró en sus manos un poder sin precedentes, ya que retuvo simultáneamente el cargo de comandante en jefe del ejército, algo que no había ocurrido desde los tiempos de Videla. Esta acumulación de poder reflejaba tanto la ambición personal de Galtieri como la debilidad del consenso interno del régimen. Galtieri llegaba al poder con una visión grandiosa de su papel histórico. Se veía a sí mismo no solo como el líder de Argentina, sino como un actor importante en la lucha global contra el comunismo. Sus contactos con la administración Reagan lo habían convencido de que Estados Unidos respaldaría cualquier acción que él emprendiera, y no ocultaba su admiración por el presidente norteamericano. En sus primeros discursos como presidente, Galtieri prometió restaurar la grandeza de Argentina y resolver las cuentas pendientes de la nación. Entre estas cuentas pendientes, ninguna era más significativa que la cuestión de las Islas Malvinas. Este archipiélago, ubicado en el Atlántico Sur a unos 500 kilómetros de la costa patagónica, había sido ocupado por Gran Bretaña en 1833, cuando una expedición naval británica expulsó a las autoridades argentinas que administraban las islas. Desde entonces, Argentina había reclamado persistentemente la soberanía sobre el territorio, considerando la ocupación británica como un acto de colonialismo ilegítimo. Las Malvinas ocupaban un lugar especial en el imaginario nacionalista argentino. Generaciones de escolares habían aprendido que las islas eran parte irrenunciable del territorio nacional y que su recuperación era un deber patriótico. La causa malvinera trascendía las divisiones políticas y era uno de los pocos temas en los que peronistas y antiperonistas, izquierdas y derechas, podían coincidir. Para la Junta Militar, que enfrentaba una creciente oposición a su gestión económica y a los abusos de derechos humanos,
La recuperación de las Malvinas ofrecía la posibilidad de relegitimarse ante una sociedad cada vez más descontenta. Las negociaciones diplomáticas por la soberanía de las islas se habían prolongado infructuosamente durante décadas. Aunque las Naciones Unidas habían adoptado en 1965 una resolución invitando a Argentina y Gran Bretaña a negociar una solución pacífica, los británicos se habían mostrado consistentemente renuentes a considerar cualquier transferencia de soberanía que no contara con el consentimiento de los habitantes de las islas, una población de aproximadamente 1.800 personas de origen británico que se oponía firmemente a cualquier cambio de bandera. Para Galtieri y los almirantes que dominaban la planificación de la operación militar, particularmente el almirante Jorge Isaac Anaya, comandante de la Armada, la vía diplomática parecía agotada. Anaya había sido uno de los principales impulsores del golpe contra Viola, y su apoyo a Galtieri había estado condicionado a un compromiso de recuperar las Malvinas durante 1982. El almirante consideraba que una acción militar rápida y contundente colocaría a Gran Bretaña ante un hecho consumado que no tendría más remedio que aceptar. La planificación de la operación, bautizada como Operación Rosario, comenzó en secreto a principios de 1982. Los estrategas argentinos partían de varios supuestos que resultarían desastrosamente erróneos. Primero, calculaban que Gran Bretaña, enfrentada a graves problemas económicos internos y comprometida en la defensa de Europa Occidental contra la amenaza soviética, no emprendería una costosa operación militar para recuperar unas islas remotas en el Atlántico Sur. Segundo, confiaban en que Estados Unidos, su aliado en la lucha anticomunista, mantendría cuando menos una neutralidad benevolente en cualquier conflicto con Londres. Tercero, asumían que la comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos, respaldaría la causa argentina contra el colonialismo británico. La decisión final de invadir las Malvinas se precipitó por un incidente en las Islas Georgias del Sur, un territorio británico ubicado unos 1.400 kilómetros al este de las Malvinas. En marzo de 1982, un grupo de obreros argentinos desembarcó en la isla para desmantelar una antigua estación ballenera, izando una bandera argentina en el proceso. La reacción británica fue enviar un buque de guerra para expulsar a los trabajadores. La Junta interpretó este gesto como una humillación inaceptable y decidió adelantar los planes de invasión. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas en una operación que encontró mínima resistencia. El pequeño destacamento de marines británicos que custodiaba las islas fue rápidamente neutralizado, y para el mediodía, el gobernador británico Rex Hunt había firmado la rendición. Al día siguiente, fuerzas argentinas ocuparon también las Georgias del Sur. En Buenos Aires, la noticia fue recibida con euforia. Multitudes que solo semanas antes habían protestado contra la dictadura salieron a la Plaza de Mayo para celebrar la recuperación de las islas y vitorear a Galtieri. El general apareció en el balcón de la Casa Rosada para dirigirse a la muchedumbre, en una escena que evocaba las manifestaciones peronistas de décadas anteriores. Galtieri, visiblemente emocionado, prometió que Argentina defendería las islas con todas sus fuerzas y que jamás las devolvería. La popularidad del régimen, que había tocado fondo pocas semanas antes, se disparó vertiginosamente. Por un breve momento, pareció que Galtieri había logrado el milagro político de unificar al país detrás de su gobierno. Sin embargo, los cálculos estratégicos de la Junta comenzaron a desmoronarse casi inmediatamente. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, enfrentaba sus propias dificultades políticas internas, pero lejos de aceptar el hecho consumado, respondió con una determinación que sorprendió a Buenos Aires. En cuestión de días, Gran Bretaña ensambló una fuerza de tarea naval de proporciones impresionantes, compuesta por más de 100 buques, incluyendo 2 portaaviones, y comenzó el largo viaje de 13.000 kilómetros hacia el Atlántico Sur. La reacción de Estados Unidos también desbarató las expectativas argentinas. Aunque inicialmente el secretario de Estado Alexander Haig intentó mediar entre las partes, cuando sus esfuerzos fracasaron, Washington se alineó inequívocamente con su aliado británico. El gobierno de Reagan impuso sanciones económicas a Argentina
y proporcionó inteligencia y apoyo logístico crucial a las fuerzas británicas. Para Galtieri, que había creído en una relación especial con Washington basada en la colaboración anticomunista, esta traición resultó devastadora. La comunidad internacional, con algunas excepciones latinoamericanas, también se posicionó mayoritariamente del lado británico. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 502, que demandaba el retiro inmediato de las tropas argentinas de las islas. La Comunidad Económica Europea impuso un embargo comercial a Argentina. Incluso la Unión Soviética, que teóricamente podría haber aprovechado el conflicto para debilitar a la OTAN, se mantuvo al margen. Mientras la flota británica cruzaba el Atlántico, las fuerzas argentinas en las Malvinas trabajaban frenéticamente para consolidar sus posiciones defensivas. El general Mario Benjamín Menéndez fue nombrado gobernador militar de las islas y asumió el mando de una guarnición que eventualmente alcanzaría los 10.000 hombres. Sin embargo, la composición de esta fuerza revelaba las debilidades del esfuerzo bélico argentino. Una proporción significativa de las tropas eran conscriptos jóvenes e inexpertos, muchos de ellos provenientes de climas cálidos y mal preparados para las duras condiciones del invierno austral que se aproximaba. Los problemas logísticos que enfrentaban las fuerzas argentinas en las Malvinas eran enormes. Las islas carecían de infraestructura portuaria adecuada para recibir grandes volúmenes de suministros, y la única pista de aterrizaje capaz de operar aviones de transporte pesado se encontraba en Puerto Argentino, expuesta a potenciales ataques aéreos británicos. A medida que pasaban los días y la flota enemiga se acercaba, la cadena de abastecimiento argentina se volvía cada vez más precaria. Los soldados en las posiciones defensivas comenzaron a sufrir escasez de alimentos, combustible y municiones, mientras que las condiciones climáticas se deterioraban con la llegada del otoño austral. El primer enfrentamiento significativo del conflicto tuvo lugar el 1 de mayo de 1982, cuando aviones británicos bombardearon la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Ese mismo día, cazabombarderos argentinos atacaron la flota británica, aunque sin conseguir impactos directos. Estos primeros intercambios revelaron tanto las fortalezas como las debilidades de ambos bandos. Los pilotos argentinos demostraron un coraje extraordinario al atacar buques de guerra modernos volando a muy baja altura para evitar los misiles antiaéreos, pero la Fuerza Aérea carecía de suficientes aviones de reabastecimiento en vuelo, lo que limitaba severamente el tiempo que podían permanecer sobre el área de combate. El 2 de mayo de 1982 se produjo el episodio más controvertido de toda la guerra. El submarino nuclear británico Conqueror torpedeó al crucero General Belgrano cuando éste navegaba fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña alrededor de las islas. El buque, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había sobrevivido al ataque japonés contra Pearl Harbor cuando servía en la Marina estadounidense bajo el nombre de Phoenix, se hundió en menos de una hora. 323 marineros argentinos perdieron la vida en el ataque, casi la mitad del total de bajas argentinas en toda la guerra. El hundimiento del Belgrano provocó indignación en Argentina y controversia internacional. Los críticos señalaron que el buque navegaba en dirección contraria a las islas cuando fue atacado, sugiriendo que no representaba una amenaza inmediata. Los defensores de la acción británica argumentaron que el Belgrano formaba parte de una maniobra de pinza diseñada para atacar la flota británica, y que en una situación de guerra, un buque enemigo es un objetivo legítimo independientemente de su dirección momentánea. Margaret Thatcher defendió la decisión hasta el final de sus días, pero el episodio dejó una marca indeleble en la memoria colectiva argentina. La respuesta argentina llegó 2 días después, el 4 de mayo, cuando un avión superétendard de la Armada lanzó un misil Exocet de fabricación francesa contra el destructor británico Sheffield. El misil impactó en el centro del buque, provocando un incendio incontrolable que forzó su abandono. 20 marineros británicos murieron en el ataque, las primeras bajas británicas del conflicto. El hundimiento del Sheffield demostró que la guerra sería costosa para ambos bandos y eliminó cualquier ilusión de que Gran Bretaña podría retomar las islas sin sufrir pérdidas significativas. Durante las semanas siguientes, mientras continuaban las negociaciones diplomáticas infructuosas, ambos bandos se preparaban para la batalla decisiva.
Los británicos necesitaban establecer una cabeza de playa en las islas para desembarcar sus tropas terrestres, mientras que los argentinos intentaban reforzar sus posiciones defensivas y mantener abierta la línea de suministros con el continente. La Fuerza Aérea Argentina realizó ataques casi diarios contra la flota británica, hundiendo o dañando varios buques, pero sufriendo también pérdidas considerables en aviones y pilotos. El 21 de mayo de 1982, las fuerzas británicas iniciaron la Operación Sutton, el desembarco anfibio en las aguas protegidas de la bahía de San Carlos, en la costa occidental de la isla Soledad. Los argentinos, que habían concentrado sus defensas en torno a Puerto Argentino, en el extremo oriental de la isla, fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, la Fuerza Aérea respondió con una serie de ataques devastadores contra los buques de transporte y escolta británicos anclados en lo que los pilotos argentinos bautizaron como el Callejón de las Bombas. Durante los siguientes días, el cielo sobre San Carlos se convirtió en un infierno de fuego antiaéreo y explosiones. Los pilotos argentinos, volando al límite de su autonomía y enfrentando defensas formidables, lograron hundir la fragata Ardent, el destructor Coventry y el buque de transporte Atlantic Conveyor, que llevaba helicópteros cruciales para las operaciones terrestres británicas. Sin embargo, estas victorias tuvieron un costo terrible. Decenas de aviones fueron derribados y muchos de los pilotos más experimentados de la Fuerza Aérea perdieron la vida. Un problema técnico agravó las dificultades argentinas durante estos ataques. Muchas de las bombas lanzadas contra los buques británicos no detonaron porque los aviones volaban tan bajo para evitar los misiles que los dispositivos de espoleta no tenían tiempo de armarse. Se estima que si todas las bombas que impactaron en buques británicos hubieran explotado, las pérdidas de la flota habrían sido catastróficas, posiblemente forzando una retirada. Este detalle técnico, aparentemente menor, pudo haber cambiado el curso de la guerra. Mientras los combates aéreos continuaban sobre San Carlos, las tropas británicas avanzaban hacia el este a través del difícil terreno de las islas. El 28 de mayo, paracaidistas británicos atacaron las posiciones argentinas en Pradera del Ganso, conocida en inglés como Goose Green, en una batalla que duró 14 horas y resultó en la muerte de 17 soldados británicos, incluyendo al teniente coronel Herbert Jones, y 47 argentinos. La rendición de la guarnición argentina en Goose Green, que incluía más de 1000 prisioneros, fue un golpe significativo para la moral de las fuerzas en las islas. En Buenos Aires, Galtieri y la Junta Militar recibían informes cada vez más alarmantes sobre la situación militar. Los intentos de reforzar la guarnición en las islas se habían vuelto prácticamente imposibles debido al bloqueo naval y aéreo británico. Las comunicaciones con las fuerzas en las Malvinas eran intermitentes y la cadena de mando se deterioraba. El general Menéndez, aislado en Puerto Argentino, carecía de los recursos necesarios para montar una contraofensiva efectiva. Galtieri, sin embargo, se negaba a considerar cualquier solución negociada que implicara la retirada de las tropas argentinas. El presidente había apostado toda su credibilidad política a la recuperación de las islas, y una derrota militar significaría no solo el fin de su gobierno, sino posiblemente el colapso de todo el régimen militar. En sus discursos públicos, Galtieri continuaba prometiendo la victoria y exhortando al pueblo argentino a mantener la fe en sus fuerzas armadas. La batalla final por las Malvinas comenzó el 11 de junio de 1982, cuando las fuerzas británicas lanzaron un asalto nocturno contra las posiciones defensivas argentinas en los montes que rodeaban Puerto Argentino. Los combates en Monte Longdon, Monte Harriet y Two Sisters fueron especialmente feroces. Los soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos mal alimentados y peor equipados, resistieron con determinación sorprendente, pero fueron gradualmente superados por tropas profesionales británicas mejor entrenadas y equipadas. La noche del 13 al 14 de junio, los británicos conquistaron las últimas posiciones defensivas en Monte Tumbledown y Wireless Ridge. Al amanecer, las tropas argentinas en Puerto Argentino estaban cercadas y sin posibilidad de escape. El general Menéndez, tras consultar con Buenos Aires, aceptó negociar la rendición. A las 21 horas del 14 de junio de 1982,
Menéndez firmó el documento de capitulación ante el general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas. La guerra había durado 74 días. Las bajas argentinas ascendieron a 649 muertos, más de 1.000 heridos y casi 12.000 prisioneros. Las bajas británicas fueron 255 muertos y 777 heridos. 3 buques de guerra argentinos habían sido hundidos, junto con un submarino, y la Fuerza Aérea había perdido aproximadamente 100 aeronaves de diversos tipos. Gran Bretaña había perdido 6 buques y 10 aviones de combate. La noticia de la rendición llegó a Buenos Aires como un mazazo. El mismo pueblo que semanas antes había vitoreado a Galtieri en la Plaza de Mayo salió ahora a las calles para exigir su renuncia. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia, pero era evidente que el régimen había perdido toda legitimidad. Los otros miembros de la Junta Militar culparon a Galtieri por el desastre, y el 17 de junio el general fue obligado a renunciar tanto a la presidencia como al comando del ejército. La caída de Galtieri marcó el principio del fin de la dictadura militar argentina. El régimen sobrevivió 18 meses más bajo la presidencia del general Reinaldo Vignone, pero su único propósito era organizar una transición ordenada hacia la democracia, mientras intentaba proteger a los militares de futuras investigaciones por violaciones a los derechos humanos. En octubre de 1983, Argentina celebró elecciones libres por primera vez en una década, y Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, se impuso ampliamente sobre el peronismo. El nuevo gobierno democrático enfrentó el desafío de hacer justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. En diciembre de 1983, Alfonsín firmó los decretos que ordenaban el enjuiciamiento de los miembros de las 3 primeras juntas militares, incluyendo a Galtieri, por los delitos cometidos en la represión ilegal. Simultáneamente, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida por sus siglas CONADEP, para investigar el destino de los desaparecidos. El informe de la CONADEP, publicado en septiembre de 1984 bajo el título Nunca más, documentó la existencia de 340 centros clandestinos de detención y recopiló testimonios de miles de sobrevivientes. El informe concluyó que el régimen militar había implementado un sistema planificado de secuestro, tortura y asesinato que no tenía precedentes en la historia argentina. Las pruebas reunidas sirvieron de base para el juicio a las juntas que comenzó en abril de 1985. El juicio a las juntas fue un acontecimiento histórico de proporciones extraordinarias. Por primera vez en la historia de América Latina, los máximos responsables de una dictadura militar eran juzgados por tribunales civiles de su propio país. Los excomandantes, incluyendo a Videla, Viola, Galtieri y otros, se sentaron en el banquillo de los acusados, mientras fiscales y testigos presentaban pruebas de sus crímenes. El proceso fue transmitido parcialmente por televisión y seguido con intenso interés por millones de argentinos. Galtieri enfrentó cargos no solo por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mando, sino también por su responsabilidad en la conducción de la Guerra de Malvinas. El fiscal argumentó que Galtieri había llevado al país a una guerra que sabía que no podía ganar, sacrificando innecesariamente las vidas de cientos de soldados argentinos por razones puramente políticas. Los testimonios de oficiales y soldados sobrevivientes pintaron un cuadro devastador de improvisación, negligencia y falta de preparación. En diciembre de 1985, el tribunal emitió su veredicto. Videla y el almirante Emilio Eduardo Masera fueron condenados a cadena perpetua. Viola recibió una sentencia de 17 años. Galtieri, sin embargo, fue absuelto de los cargos relacionados con la represión ilegal, aunque quedó sujeto a un proceso separado por la conducción de la guerra. La absolución provocó indignación entre los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, quienes consideraban que Galtieri había escapado a la justicia. El proceso por la Guerra de Malvinas se desarrolló ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, un tribunal militar. En mayo de 1986, Galtieri fue condenado a 12 años de prisión por negligencia en la conducción de las operaciones militares. La sentencia lo responsabilizó por haber iniciado una guerra sin la preparación adecuada, por haber subestimado la capacidad de respuesta británica y por no haber proporcionado a las tropas en las islas
los recursos necesarios para cumplir su misión. El almirante Anaya recibió una condena de 14 años, mientras que el brigadier Basilio Lamidozo fue sentenciado a 8 años. Galtieri ingresó en prisión, pero su encarcelamiento sería breve. En 1989, el nuevo presidente Carlos Menem, quien había llegado al poder prometiendo reconciliación nacional, firmó una serie de indultos que liberaron a los comandantes condenados tanto por violaciones a los derechos humanos como por la Guerra de Malvinas. Galtieri quedó en libertad en octubre de 1989, menos de 4 años después de su condena. La decisión de Menem provocó una ola de protestas y fue ampliamente criticada tanto en Argentina como internacionalmente. Los organismos de derechos humanos denunciaron los indultos como una traición a las víctimas y una violación del principio de justicia. Sin embargo, Menem argumentó que la reconciliación nacional requería cerrar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro. Esta política de impunidad permanecería vigente durante más de una década. Tras su liberación, Galtieri se retiró a la vida privada en Buenos Aires. A diferencia de algunos de sus colegas, que mantuvieron un perfil público defendiendo las acciones del régimen militar, Galtieri vivió sus últimos años en relativa oscuridad. Ocasionalmente concedía entrevistas en las que defendía la decisión de recuperar las Malvinas, aunque admitía errores en la ejecución de la campaña militar. Nunca expresó arrepentimiento por la represión ilegal ni reconoció responsabilidad personal en las desapariciones. La salud de Galtieri se deterioró progresivamente durante la década de 1990. Padecía problemas cardíacos y diabetes, complicados por años de consumo excesivo de alcohol. En sus últimas apariciones públicas, el antiguo dictador lucía envejecido y frágil, muy diferente del general arrogante que había prometido defender las Malvinas hasta la última gota de sangre. El nuevo siglo trajo cambios significativos en la política argentina respecto a los crímenes de la dictadura. En 2003, el Congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida que habían protegido a los represores de nivel inferior, y en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales los indultos de Menem. Los juicios por crímenes de lesa humanidad se reabrieron en todo el país, y cientos de militares y policías que habían participado en la represión fueron procesados y condenados. Galtieri, sin embargo, no viviría para enfrentar nuevamente la justicia. El 12 de enero de 2003, a los 76 años de edad, el exdictador falleció de un ataque cardíaco en el Hospital Militar Central de Buenos Aires. Su muerte pasó relativamente desapercibida. No hubo ceremonias oficiales ni honores militares. Fue enterrado en el cementerio de la Chacarita en una tumba modesta, sin las pompas que habrían acompañado el funeral de un expresidente en circunstancias normales. Suscríbete si te gustó el video. El legado de Leopoldo Galtieri es uno de los más oscuros en la historia argentina del siglo XX. Como miembro de la Junta Militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, compartió la responsabilidad por la desaparición de miles de personas, la tortura sistemática de prisioneros políticos y la destrucción del tejido social argentino. Como presidente, llevó al país a una guerra desastrosa que costó la vida de cientos de jóvenes soldados y que terminó en una humillante derrota. La Guerra de Malvinas, sin embargo, tuvo consecuencias paradójicas. Si bien representó una catástrofe militar y humanitaria, también precipitó el fin de la dictadura y abrió el camino hacia la restauración democrática. En cierto sentido, el fracaso de Galtieri liberó a Argentina del yugo militar más efectivamente de lo que cualquier movimiento opositor había logrado. La derrota desacreditó completamente a las Fuerzas Armadas como actores políticos y creó las condiciones para una transición democrática que, pese a sus dificultades, ha perdurado hasta el presente. Para las familias de los soldados caídos en las islas, el legado de Galtieri es simplemente el de un hombre que sacrificó a sus hijos por ambición política. Muchos de los combatientes eran conscriptos de apenas 18 o 19 años, enviados a luchar en condiciones deplorables contra un enemigo profesional y bien equipado. Los veteranos sobrevivientes sufrieron durante décadas el abandono del Estado y la indiferencia de una sociedad que prefería olvidar la guerra. Se estima que más veteranos de Malvinas murieron por suicidio en los años posteriores al conflicto que en los combates mismos. La cuestión de la soberanía sobre las Malvinas
permanece sin resolver hasta el día de hoy. Argentina continúa reclamando las islas como parte de su territorio, y la Constitución reformada en 1994 incluye una cláusula que declara la recuperación de las islas como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Gran Bretaña, por su parte, mantiene una presencia militar significativa en el archipiélago y ha dejado claro que no negociará la soberanía mientras los habitantes de las islas deseen permanecer bajo la corona británica. El conflicto también dejó profundas cicatrices en las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña, que solo comenzaron a normalizarse gradualmente en las décadas siguientes. Los dos países restablecieron relaciones diplomáticas plenas en 1990, pero las tensiones resurgen periódicamente, especialmente cuando se acercan aniversarios significativos del conflicto o cuando se producen disputas sobre la explotación de recursos naturales en la zona. La figura de Galtieri representa, en última instancia, los peligros del militarismo y el nacionalismo manipulado con fines políticos. Un hombre de inteligencia limitada y ambición desmedida, Galtieri aprovechó el fervor patriótico de su pueblo para distraer la atención de los crímenes de su régimen y consolidar su poder personal. Cuando su apuesta fracasó, abandonó a los soldados que había enviado a morir y se refugió en excusas y justificaciones que convencieron a pocos. La historia de Galtieri es también un recordatorio de las consecuencias de la impunidad. Aunque fue juzgado y condenado tanto por violaciones a los derechos humanos como por la conducción de la guerra, los indultos le permitieron morir en libertad sin haber pagado completamente por sus crímenes. Esta impunidad parcial dejó una herida abierta en la sociedad argentina que solo comenzó a sanar cuando los juicios se reabrieron a principios del siglo XXI. Para los argentinos nacidos después de la guerra, Galtieri es una figura histórica distante, un nombre asociado con un pasado oscuro, que sus padres y abuelos vivieron, pero que ellos solo conocen a través de libros, documentales y relatos familiares. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones continúan afectando al país. La deuda externa contraída durante la dictadura asfixió la economía argentina durante décadas. Los traumas psicológicos de la represión y la guerra se transmitieron de generación en generación. Y la cuestión de las Malvinas sigue siendo una herida nacional que ningún gobierno ha podido sanar. ¿Qué opinas de Leopoldo Galtieri? ¿Fue su decisión de invadir las Malvinas un acto de patriotismo equivocado o simplemente una maniobra cínica para perpetuarse en el poder? ¿Debería haber enfrentado un castigo más severo por sus crímenes? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por ver este video.